El invierno alemán rugía con crudeza, cubriendo el pequeño pueblo con un manto de nieve implacable. Afuera, el viento ululaba entre las calles desiertas, y el frío calaba hasta los huesos. Dentro de su cabaña, Eric se envolvió en una gruesa manta, preparándose para sucumbir al silencio de la noche, cuando un sonido tenue lo hizo detenerse en seco. Un gemido casi imperceptible, ahogado por la ventisca, frunció el ceño. ¿Quién, en su sano juicio, estaría afuera en semejante tormenta? Con un escalofrío recorriéndole la espalda, se levantó y caminó descalzo hasta la puerta, sintiendo la madera helada contra su piel. Al abrir, una ráfaga gélida irrumpió en la estancia, y con ella, una imagen que le encogió el corazón. Allí, en medio de la nieve, una pastora alemana temblaba visiblemente, su mirada suplicante anclada en él. Pero lo que realmente le robó el aliento fueron las diminutas figuras a su lado, unos cachorros acurrucados contra su madre, apenas discernibles en la blancura del invierno. Un nudo se formó en su garganta. Dios, susurró, sintiendo una punzada en el pecho. ¿Quién pudo hacerles esto? La perra titubeó, su cuerpo exhausto pero aún en guardia. Eric, con una paciencia instintiva, se inclinó y extendió la mano. Ella no huyó. Solo lo miró, evaluándolo, como si tratara de decidir si podía confiar en él. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje enmarañado, sus patas enterradas en la nieve traicionera. No había duda, habían sido abandonados a su suerte. Sin dudar más, Eric se hizo a un lado, y con voz firme pero amable, dijo, entra. Si te quedas ahí, no sobrevivirás la noche. La pastora alemana lanzó una última mirada a sus crías y, tras un instante de vacilación, dio un paso al interior. Los cachorros, temblorosos, la siguieron torpemente, dejando minúsculas huellas en el umbral. Eric cerró la puerta con rapidez y corrió hacia la chimenea, avivando las brasas hasta que el calor comenzó a expandirse por la estancia. Luego, tomó unas mantas viejas y se arrodilló junto a los recién llegados, envolviendo con sumo cuidado a los pequeños. Estos se acurrucaron entre sí, emitiendo suaves suspiros de alivio. La madre, aunque visiblemente agotada, permanecía alerta, su mirada marrón fija en él. No me mires así, murmuró Eric con una sonrisa ladeada. No pienso hacerles daño. Desapareció un instante en la cocina y regresó con un cuenco de leche tibia, que dejó en el suelo con movimientos pausados. La perra olfateó con cautela, dudando al principio, hasta que finalmente cedió al hambre y comenzó a beber con ansia contenida. Eric la observó en silencio, su expresión suavizándose. Sí, estás hambrienta, ¿verdad? Poco a poco, los cachorros intentaron imitarla, todavía inseguros pero impulsados por el instinto. Por primera vez en mucho tiempo, Eric sintió que algo en su vida cambiaba. Algo cálido, inesperado, y completamente irreparable. Eric se dejó caer en el sofá con un suspiro, dejando que su mirada vagara por la estancia. Durante años, su vida había sido un desfile de días monótonos y silenciosos, sin más compañía que sus propios pensamientos. Pero ahora, su sala de estar estaba llena de pequeños cuerpos temblorosos, acurrucados en un rincón, ocupando un espacio del que ni siquiera sabía que estaba vacío. Una calidez desconocida comenzó a florecer en su interior. Era extraño, casi desconcertante, pero una certeza se instaló en su pecho. Ya no quería que esa casa volviera a estar sumida en el silencio. Sus ojos se encontraron con los de la pastora alemana, que lo observaba con una mezcla de agotamiento y recelo. Entre ellos se había tejido algo intangible, un pacto silencioso, nacido de la necesidad y la confianza mutua. Eric dejó escapar un suspiro, intuyendo que aquella noche marcaría un antes y un después en su vida. Parece que tenemos mucho de qué hablar, chica, murmuró con una leve sonrisa. Pero hay algo que sí es seguro, ahora están a salvo. Afuera, el viento continuaba su danza feroz entre los árboles desnudos, aullando en la oscura inmensidad. Pero dentro, el calor comenzaba a extenderse. La chimenea crepitaba suavemente, bañando la habitación con su luz anaranjada y llenándola de una sensación de refugio y seguridad. Eric se puso de pie, tomó más leña y avivó las llamas. El aroma de la madera quemándose se mezcló con el tenue olor de las mantas recién sacadas del armario. Cerca de la chimenea, la perra apoyó la cabeza sobre sus patas, pero sus ojos seguían alerta, protegiendo con fiereza a sus cachorros dormidos. Con cautela, Eric se acercó y se agachó junto a ella. Debes de estar exhausta, ¿verdad? Dijo en voz baja. No me extraña, sobrevivir a este frío no es poca cosa. Extendió lentamente su mano, dejándola a una distancia prudente para que ella decidiera. La perra olfateó con recelo, sus orejas girando levemente. Un instante después, en un gesto inesperado, lamió sus dedos. Eric sintió como algo dentro de él se desmoronaba. Aquella era su primera muestra de confianza, una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Miró a los pequeños bultos dormidos junto a su madre, tan frágiles, tan vulnerables. Apenas tendrían unas pocas semanas de vida. Era un milagro que hubieran sobrevivido en la crudeza de aquel invierno. Pasó una mano por su cabello, sintiendo por primera vez en años el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también, un propósito. Mañana nos ocuparemos de esto, murmuró para sí mismo, con movimientos cuidadosos. Tomó una manta extra y la acomodó sobre los cachorros, asegurándose de que el calor los envolviera por completo.
Pronto, sus diminutos cuerpos se relajaron, entregándose al sueño. Se incorporó con un suspiro. Tras un momento de duda, tomó su teléfono. Marcó un número y esperó. El tono sonó varias veces antes de que una voz familiar respondiera al otro lado de la línea. «¿Eric?», preguntó Sven-Yi con sorpresa. «¿Qué pasa?». Eric dejó que su mirada se posara en los perros dormidos, en la pequeña familia que ahora dependía de él. Creo que acabo de conseguir una familia», respondió en voz baja. Hubo un instante de silencio antes de que Sven-Yi soltara una risa suave. «Vaya, eso sí que es inesperado. Tú, que ni siquiera querías cuidar una planta, ¿qué está pasando contigo?». Él sonrió, sacudiendo la cabeza. «Es una historia larga. Pero necesito tu ayuda. ¿Puedes venir mañana temprano? Quiero asegurarme de que estén bien». Del otro lado de la línea, hubo una breve pausa y luego. «Te veo mañana temprano», dijo Sven-Yi con tono serio. Eric colgó y dejó el teléfono a un lado. Sus ojos se posaron en la perra, que ahora respiraba con más tranquilidad, su cuerpo finalmente relajado después de una noche que, de no haber sido por él, podría haber sido la última. Aún no lo sabía, pero su vida acababa de cambiar. Y, de alguna manera, la de Eric también. Se acomodó en el sillón, envolviéndose en una manta. Había planeado mantenerse despierto, vigilante, pero el calor del fuego y el peso del cansancio lo envolvieron con rapidez. Afuera, el viento seguía gimiendo entre las calles desiertas, pero por primera vez en mucho tiempo, la casa de Eric no se sentía tan vacía. El alba aún no despuntaba cuando un leve sonido lo despertó. Parpadeó, desorientado, tratando de ubicar qué lo había sacado del sueño. Entonces lo vio. Uno de los cachorros se removía inquieto en el suelo, soltando pequeños quejidos lastimeros. Parecía hambriento. Eric se pasó una mano por la cara, aún adormilado. La perra, que aún no tenía nombre, levantó la cabeza y lo observó con ojos cansados, pero en ellos había algo más, una silenciosa gratitud, un lazo invisible que ya comenzaba a formarse entre ellos. Él esbozó una sonrisa. «Buenos días, chica. Parece que tus pequeños tienen hambre». Se estiró perezosamente antes de dirigirse a la cocina. Calentó un poco de leche y la vertió en un cuenco. De regreso en la sala, lo colocó cerca de los cachorros y esperó. La madre los observó un instante antes de avanzar con cautela. Olfateó el líquido tibio. Tras asegurarse de que era seguro, comenzó a beber lentamente. Sus crías, torpes pero decididas, intentaron imitarla, moviéndose con pasos inseguros. El sonido del teléfono rompió la calma de la escena. Eric lo tomó sin mirar. «Buenos días, dormilón», dijo Sven-Yi con tono divertido. «Estoy en camino». «Espero que haya café», él sonrió, negando con la cabeza. «Ven tranquila, y trae comida para perros. Tengo una pequeña manada hambrienta aquí». Mientras esperaba, Eric tomó un paño húmedo y comenzó a limpiar con suavidad el pelaje de la perra. Al principio, ella se tensó, pero poco a poco se rindió ante la calidez de sus caricias. «¿Quién te hizo esto?», murmuró él, su mirada deteniéndose en las finas cicatrices que marcaban su cuello. Su pecho se apretó al imaginar todo lo que aquella criatura había soportado. La crueldad de algunos humanos no dejaba de asombrarlo, ni de enfurecerlo. Unos golpes en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Se levantó y abrió. Sven-Yi estaba allí, con una gran bolsa en la mano y la curiosidad brillando en sus ojos. «¿Dónde están los afortunados?», preguntó sin rodeos. Entrando en la casa, Eric asintió hacia los perros. «Siguen vivos, pero necesitan ayuda urgente». Sven-Yi se arrodilló junto a la perra, observándola con atención. Con manos expertas, revisó a los cachorros primero, asegurándose de que respondían bien al tacto, y luego centró su atención en la madre. «Está desnutrida, pero es fuerte. Los cachorros también están débiles, pero tienen buenas posibilidades». Eric exhaló lentamente, dándose cuenta de que había estado conteniendo el aliento. «Eso es un alivio». Sven-Yi sacó una pequeña linterna y revisó los ojos de la perra. «Alguna vez tuvo dueño», dijo con un deje de amargura, señalando las cicatrices en su cuello. «Pero no uno bueno». Las manos de Eric se cerraron en puños. «¿Malditos?». La abandonaron en pleno invierno, como si su vida no valiera nada. Sven-Yi suspiró y asintió. «Lamentablemente, pasa más de lo que imaginas». Eric miró a la perra, que lo observaba con calma, como si entendiera cada palabra. «Pero esta vez, no volverá a suceder». La pastora alemana movió la cola con suavidad, como si confirmara su promesa. La promesa estaba hecha. La mañana avanzaba con una serenidad inusual, y el aroma del café recién hecho se esparcía por la casa, llenando el espacio con un calor reconfortante. Eric sirvió 2 tazas y le tendió una a Sven-Yi, quien seguía observando a la perra con ojos atentos. Pasó una mano con suavidad sobre su pelaje áspero, sintiendo las cicatrices aún frescas que narraban silenciosamente su historia. «Necesitas un nombre, chica», murmuró Sven-Yi, dirigiendo una mirada expectante a Eric. Él se frotó la nuca, pensativo. Nunca había sido bueno con los nombres, pero en su interior, uno ya había tomado forma. «Lati», dijo,
como si la respuesta hubiera estado esperando ser pronunciada. La perra alzó ligeramente las orejas al escuchar su nuevo nombre, y sus ojos oscuros parpadearon con un brillo de reconocimiento. Svenje sonrió. Le queda bien. Los cachorros, ya más cálidos y saciados, comenzaron a moverse con torpeza. Uno de ellos, el más aventurero, tropezó con sus propias patas al intentar acercarse a Eric. Él soltó una risa baja y lo levantó con cuidado. Ustedes me van a dar mucho trabajo, ¿verdad? Murmuró, sintiendo la aspereza de la diminuta lengua del cachorro mientras lamía su mano. Svenje, con su instinto profesional, terminó de examinar a cada uno de los pequeños. Si no los hubieras encontrado, dijo en voz baja, habrían muerto. El frío, el hambre, todo estaba en su contra. Eric apretó los labios. La idea de lo que podría haber pasado le pesó en el pecho. Sí, pero ahora están aquí. Y no voy a permitir que vuelvan a sufrir. La veterinaria se puso de pie, sacando un par de frascos de su bolso. Esto les ayudará. Vitaminas para Lati y un suplemento para los pequeños. Eric tomó los frascos y asintió con firmeza. Haré lo que sea necesario. Svenje apoyó un codo en la mesa y lo observó con cautela. Sabes que alguien podría estar buscándola, ¿verdad? Él frunció el ceño, sintiendo una punzada incómoda en el pecho. ¿A qué te refieres? Svenje señaló a Lati con un gesto de la cabeza. No es una callejera. Mira esas marcas. Durante mucho tiempo llevó un collar. No sabemos si fue abandonada o si logró escapar. Tal vez alguien esté tratando de encontrarla. Un escalofrío recorrió la espalda de Eric ante esa posibilidad. Desvió la mirada hacia Lati, que en ese momento lamía con ternura a sus cachorros, brindándoles la seguridad que quizá nunca antes había conocido. Pensar que alguien pudiera querer recuperarla después de haberla dejado a su suerte en pleno invierno hizo que un ardor de rabia le subiera por la garganta. Si ese alguien la trató como indican esas cicatrices, murmuró con los puños apretados. No merece volver a tenerla. Lati, como si entendiera su promesa silenciosa, levantó la vista y lo miró fijamente. Sus ojos, cansados pero llenos de confianza, parecían decir que, por primera vez en su vida, se sentía realmente a salvo. Si su dueño la abandonó, entonces no merece recuperarla. Svenje suspiró con resignación. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero si alguien la reclama, las cosas podrían complicarse. Eric fijó la mirada en Lati, que le devolvía la mirada con aquellos ojos llenos de historias silenciosas, de heridas invisibles. Si alguien aparece, dijo con firmeza, averiguaremos si realmente la merece de vuelta. Y si no, hizo una pausa y acarició la cabeza de la perra con ternura, entonces ella ya tiene un hogar aquí. Lati se acercó con cautela y apoyó la cabeza sobre su rodilla. Eric deslizó su mano sobre su pelaje áspero, sintiendo bajo sus dedos la calidez de aquella criatura que, sin decir una palabra, ya le había cambiado la vida. Un nuevo ritmo. Los días siguientes transcurrieron con intensidad. Eric se levantaba al amanecer, preparando alimento para los cachorros y asegurándose de que Lati estuviera bien. Con cada jornada que pasaba, veía la transformación, la perra recobraba su fuerza, su mirada se volvía más viva, y su cola, que antes apenas se movía, ahora se agitaba con frecuencia. Los cachorros también crecían rápido, descubriendo con torpeza el mundo a su alrededor. Exploraban cada rincón de la casa, dejaban diminutas huellas en el suelo de madera y llenaban el aire con sus ladridos agudos y juguetones. Una mañana, mientras Eric preparaba café, sintió un tirón en su pantalón. Extrañado, bajó la mirada y vio a uno de los cachorros aferrado con sus pequeños dientes a la tela. Ah, así que ya aprendiste a pedir comida, ¿eh? Dijo con una risa ligera, se agachó y tomó en brazos la bolita de pelo, rascándole suavemente detrás de las orejas. Lati observaba la escena desde su rincón, siempre atenta, su instinto de madre latiendo con fuerza en su interior. Lo que más sorprendió a Eric fue lo fácil que le resultó adaptarse a esta nueva vida. Al principio, pensó que cuidar de los perros sería una carga, un trabajo agotador. Pero, con el tiempo, se dio cuenta de que aquella rutina caótica le gustaba. La casa, antes fría y silenciosa, ahora rebosaba de vida. Hasta los rastros de patas en el suelo y los juguetes dispersos le daban una calidez indescriptible. Por primera vez en mucho tiempo, su hogar se sentía como tal. Durante una de sus visitas, Svenje lo observó mientras alimentaba a los cachorros y sonrió con un aire divertido. ¿Te has dado cuenta de cuánto has cambiado? Eric arqueó una ceja. ¿Cambiar? ¿Cómo? Ella cruzó los brazos y lo miró con burla. Antes eras un ermitaño gruñón, ahora hablas con los perros y tienes más paciencia que un monje budista. Él soltó una carcajada. Bueno, no tenía otra opción. Sus dedos se deslizaron instintivamente sobre la cabeza de Lati. Miró a los cachorros, que enredaban sus diminutas patas en una manta. Pero, si soy sincero, no lo cambiaría por nada. Svenje le sostuvo la mirada y asintió con una sonrisa cálida. Es hermoso verte así. Ellos te han dado algo que ni siquiera sabías que necesitabas. Un hogar lleno de vida. Esa noche, mientras Eric acomodaba unas mantas en la sala, Lati se acercó, se acurrucó junto a él y apoyó la cabeza en su pecho. Él sonrió y le acarició la frente con suavidad. Ya te sientes en casa, ¿verdad, pequeña? Ella cerró los ojos y exhaló profundamente, confiada, tranquila.
Eric apoyó la cabeza contra el respaldo del sofá y miró el techo. Nunca habría imaginado que su vida daría un giro así, que terminaría compartiendo su hogar con una perra y sus cachorros, pero ahora, no podía imaginar su vida de otra manera. Afuera, el invierno seguía rugiendo, cubriendo el mundo con su manto helado. Sin embargo, dentro de aquella casa, el calor de una nueva familia crecía cada día. Lati ya no se sobresaltaba con cada sonido, y los cachorros, intrépidos exploradores, se aventuraban cada vez más lejos, con sus caritas temblorosas y sus ojos enormes llenos de asombro. Eric los miró en silencio y sonrió. Nunca pensó que en tan poco tiempo podría encariñarse tanto con ellos. Una mañana, mientras Eric reorganizaba algunas cajas en el armario, sintió un roce sutil contra su pierna. Al bajar la mirada, encontró a Lati sentada a su lado, observándolo con esa intensidad tranquila que había aprendido a reconocer. «¿Qué ocurre, pequeña?», murmuró, arrodillándose para acariciarle la cabeza. Lati presionó su hocico contra su mano y dejó escapar un suspiro profundo, como si, por fin, se permitiera bajar la guardia. Eric sonrió con ternura. «Ah, entonces, ¿por fin confías en mí?». Era un gesto simple, pero cargado de significado. Durante años, Eric había vivido sin ataduras, sin vínculos profundos que lo anclaran a nadie. Pero Lati y sus cachorros habían logrado lo que él nunca imaginó posible, derribar sus defensas sin esfuerzo, con pura lealtad y silenciosa compañía. Esa certeza se hizo aún más evidente cuando, al acomodarse en el sofá, uno de los cachorros trepó torpemente hasta su regazo, se acurrucó y suspiró, satisfecho. Eric bajó la mirada y sonrió, rascándole con suavidad detrás de las orejas. «Me están cambiando, ¿lo saben?». Más tarde, cuando Svenji apareció de visita y vio la escena, cruzó los brazos con aire triunfal. «Es oficial», anunció, negando con la cabeza. «Ya no eres el Eric gruñón. Ahora eres un papá perruno». Eric soltó una risa sincera. «Sí, me temo que ya no hay vuelta atrás», pero, en el fondo, sabía la verdad. Jamás había sentido tanta paz. Un lazo inquebrantable. Desde entonces, Lati comenzó a seguirlo a todas partes. Si Eric salía de la sala, ella lo acompañaba. Si se movía a la cocina, ella se acomodaba en un rincón, vigilándolo en silencio. Al principio, le pareció divertido, pero con el tiempo entendió que no era solo una costumbre, era un lazo. Lati no buscaba solo un techo. Necesitaba compañía. Seguridad. Una noche, cuando el frío del invierno golpeaba con fuerza las ventanas, Eric se preparaba una taza de té cuando escuchó un leve gemido tras él. Se giró y vio a Lati en la puerta, su silueta iluminada por la luz tenue de la cocina. Frunció el ceño, preocupado. «¿Qué ocurre, pequeña?». Ella vaciló un instante antes de acercarse despacio y acostarse junto a sus pies. No pedía nada. Solo su presencia. Eric se agachó y pasó la mano con suavidad por su pelaje tibio. «Sé que has pasado por mucho, ¿verdad?». Lati alzó la mirada, y por un fugaz instante, Eric tuvo la extraña sensación de que ella comprendía cada palabra. Suspiró y le acarició la cabeza con ternura. «Pero ya no estás sola». Lati cerró los ojos, y con un último suspiro profundo, se dejó caer con total confianza a su lado. En la casa, el invierno rugía tras las paredes, pero allí, en la quietud de la noche, había algo mucho más fuerte que el frío, un hogar. Sintió un nudo en la garganta, pero aquello ya pertenecía al pasado. «Aquí estás a salvo». Lati cerró los ojos lentamente y dejó escapar un suspiro profundo, como si por fin hubiera encontrado la paz. Y en ese instante, Eric comprendió que él también la había hallado. Los días transcurrieron, y la vida con Lati y los cachorros se volvió su nueva normalidad. La casa, antes vacía y silenciosa, ahora rebosaba de vida. Pero a medida que pasaba el tiempo, una inquietud comenzó a abrirse paso en su interior. ¿De dónde venía Lati? ¿Quién le había hecho tanto daño? El pasado vuelve a llamar. Una tarde, mientras reorganizaba unas cajas en el cobertizo, el sonido de un motor deteniéndose afuera lo sacó de sus pensamientos. Se asomó por la ventana y vio a Svenji bajarse del auto con una expresión sombría. El mal presentimiento lo golpeó antes incluso de que ella hablara. Salió a su encuentro con el pecho tenso. «¿Qué sucede?». Svenji soltó un suspiro y cruzó los brazos. «Hice algunas averiguaciones, y creo que sé de dónde viene Lati». El estómago de Eric se encogió. Instintivamente, miró hacia la perra, que dormía junto a sus cachorros, ajena a lo que estaba a punto de revelarse. Preguntó en un susurro. Svenji sostuvo su mirada con seriedad. «Pertenecía a un criador ilegal en las afueras de la ciudad», dijo con una nota de furia contenida en su voz. «Lo que descubrí es terrible». Un escalofrío helado recorrió la espalda de Eric. «¿Qué clase de criador?». «Del peor tipo. Mantenía a los perros en condiciones deplorables, forzando a las hembras a tener camada tras camada para vender a los cachorros. Pero al parecer tuvo problemas financieros, y simplemente se deshizo de algunos». El mundo pareció volverse más pequeño a su alrededor. «¿Se deshizo?», repitió con incredulidad. «¿Los tiró como si fueran basura?». Svenji apretó los labios. «Sí». Y Lati fue una de ellas. El pecho de Eric ardía con una rabia sorda. Miró a la perra, que ahora lo observaba con ojos atentos, como si percibiera la tensión en el aire. «¿Qué pasó con los demás perros?».
¿Alguien hizo algo? Svenje negó con la cabeza, frustrada. Las autoridades están investigando, pero estos casos pueden tardar meses, si es que llegan a hacer algo. Eric sintió como la ira hervía dentro de él. Se agachó junto a Lati y deslizó una mano firme por su pelaje. Nunca más, susurró. ¿Me oyes? Nunca más volverás a pasar por eso. Lati inclinó el hocico y lamió su mano, como si entendiera cada palabra. Un nudo le apretó la garganta. ¿Cómo podía alguien hacerle daño a un ser tan noble? Levantó la vista hacia Svenje, su expresión endurecida por la determinación. Si ese hombre viene a buscarla, no pienso devolvérsela. Svenje asintió sin dudar. Yo tampoco lo permitiría. Pero debemos ser cuidadosos. Si descubre que Lati sobrevivió y está aquí, podría intentar recuperarla. Los ojos de Eric se desviaron hacia los cachorros, que jugaban sin preocupaciones sobre la alfombra. Eran demasiado pequeños para entender el peligro que acechaba. Sintió un instinto feroz de protección. No permitiría que les hicieran daño. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Si aparece, que lo intente. Pero que le quede claro, su mirada se oscureció. Jamás volverá a ponerle una mano encima, y con ese juramento, Eric entendió que su vida no solo estaba cambiando, ya había cambiado para siempre. La tormenta acecha. Afuera, el cielo se había oscurecido. Pesadas nubes se agolpaban en el horizonte, anunciando una tormenta inminente. Desde la ventana, Eric observaba la agitación del viento entre los árboles, sintiendo una opresión en el pecho. Desde que había conocido la verdad sobre Lati, algo dentro de él no podía descansar. Aquel hombre seguía libre. Lati, en cambio, parecía en paz. Se había acomodado junto a la chimenea, vigilando a sus cachorros mientras jugaban. De vez en cuando, los lamía con ternura, como si los llamara al orden. Eric sonrió. Aunque de manera fugaz, ella finalmente parecía sentirse segura, pero, ¿seguiría siendo así? De pronto, un trueno desgarró el cielo. Los cachorros se sobresaltaron y se agruparon junto a su madre. Lati, con un movimiento instintivo, los rodeó con su cuerpo y alzó la mirada hacia Eric. Él la observó en silencio. No importaba lo que viniera, no importaba quién intentara arrebatárselos, lucharía por ellos hasta el final. Los cachorros se encogieron ante el estruendo del trueno, gimiendo mientras se agrupaban más cerca de su madre. Lati se irguió de inmediato, con las orejas tensas y los ojos afilados, lista para protegerlos de cualquier amenaza. Eric se arrodilló junto a ellos y deslizó una mano firme y tranquilizadora por su pelaje. Tranquilos, solo es una tormenta. Pero en su interior, algo lo inquietaba. No era el trueno. No era el viento que azotaba la casa, era otra cosa. Entonces, el teléfono sonó, rompiendo el silencio entre relámpagos. Eric lo tomó con rapidez. Sí, la voz de Svenje sonó seria al otro lado de la línea. Eric, soy yo. Algo en su tono le erizó la piel. ¿Qué ocurre? Svenje respiró hondo. Recibí información. El dueño del criadero ilegal está en la ciudad. El estómago de Eric se hundió como una piedra. ¿Estás segura? Escuchó el sonido de papeles moviéndose y un leve susurro antes de que ella respondiera. Sí. ¿Un amigo lo vio? Está preguntando por una pastora alemán que se perdió. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Eric miró a Lati. Seguía sentada con el cuerpo erguido, observándolo fijamente, como si sintiera el peligro flotando en el ambiente. El solo pensamiento de ese hombre acercándose a ella hizo que la furia se encendiera en su pecho. Si viene aquí, no voy a dejar que se la lleve. Svenje bajó la voz, pero su determinación era innegable. Yo tampoco. Pero ten cuidado, Eric. Si descubre que Lati está contigo, no sabemos qué podría hacer. Él pasó una mano por su rostro, intentando organizar sus pensamientos en medio de la tormenta de emociones que se arremolinaban en su interior. No voy a huir de esto. La lluvia comenzó a golpear con fuerza las ventanas. Eric cerró las cortinas y aseguró la puerta con llave. Su instinto le gritaba que algo estaba por suceder. Tomó una linterna y recorrió la casa, revisando cada cerradura. Lati lo siguió en silencio, con los ojos alerta y cada músculo de su cuerpo en tensión. Esa noche, Eric no durmió. Se quedó en el sofá, observando el fuego chisporrotear en la chimenea. El viento aullaba afuera, pero lo que lo mantenía en vela no era la tormenta, era la certeza de que algo más se avecinaba. Miró a Lati, que descansaba con la cabeza sobre su regazo, su respiración tranquila pero su cuerpo aún en guardia. No importa lo que pase, nunca más dejaré que te hagan daño. Ella suspiró suavemente, como si entendiera, pero Eric sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. El extraño en la tormenta. La lluvia golpeaba el techo con furia. El viento sacudía las ventanas con dedos invisibles. Eric casi no había pegado ojo. Había pasado la noche en un estado de alerta latente, con cada sonido resonando demasiado fuerte en sus oídos. La advertencia de Svenje no le daba paz, ni siquiera Lati parecía relajada. Aunque estaba junto a la chimenea, no cerraba del todo los ojos. Sus orejas se movían sutilmente, atentas. Tú también lo sientes, ¿verdad, chica? Lati levantó la cabeza y movió la cola apenas un poco. Pero estaba tensa. Entonces,
justo cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris plomizo, Eric escuchó algo, un ruido, no era la tormenta, no era el viento, era algo más, pasos, se quedó completamente inmóvil, cada músculo de su cuerpo en alerta. Se acercó con sigilo a la ventana y apartó ligeramente las cortinas, su corazón latió con fuerza, un hombre estaba afuera, de pie junto a la valla. Vestía una capucha oscura y mantenía la cabeza gacha, pero Eric sabía quién era, él. El hombre levantó la cabeza y miró hacia la casa, luego avanzó, Eric no lo pensó dos veces. Agarró su chaqueta y salió antes de que aquel bastardo pudiera acercarse más, la lluvia helada lo empapó al instante, pero no le importó, el hombre se detuvo y lo miró con una sonrisa torva. Sus ojos fríos brillaban bajo la capucha. «Tienes algo que me pertenece», dijo, con una voz áspera y llena de desprecio. La rabia rugió dentro de Eric como un incendio. «Ella no le pertenece a nadie», espetó. «Y menos a ti». El hombre se rió, un sonido bajo y venenoso. «Ah, así que tú la tienes». Eric sintió como sus puños se cerraban con fuerza. No permitiría que este hombre volviera a lastimarla. Dentro de la casa, Lati se había levantado. Estaba junto a la puerta, observando a través de la ventana. Sus ojos no tenían miedo, tenían fuego, y Eric supo, en lo más profundo de su ser, que ella también estaba lista para pelear. El hombre dejó escapar una risa baja y burlona, su tono impregnado de una seguridad escalofriante. «Oh, sí, ella me pertenece. Yo la crié, y la quiero de vuelta». Antes de que Eric pudiera responder, un gruñido bajo rompió el silencio. Lati estaba en la puerta, su cuerpo estaba tenso, su mirada clavada en el extraño con una intensidad feroz. No era miedo lo que reflejaban sus ojos. Era algo mucho más profundo. Eric se movió al instante, situándose entre ella y aquel hombre, su postura protectora e inquebrantable. «La abandonaste para morir en medio del invierno», escupió con furia contenida. «No mereces ni acercarte a ella». El hombre chasqueó la lengua, como si la situación lo fastidiara. «Escucha, amigo, no quiero problemas. Solo dame a mi perro, y me iré, no te pertenece». La voz de Eric fue cortante como un filo de navaja. El hombre avanzó un paso, Lati gruñó con más fuerza. Eric sintió como su pecho se llenaba de rabia pura. «¿Realmente crees que puedes quedarte con un perro que no es tuyo?», insistió el extraño, con una sonrisa condescendiente. «Y así será», replicó Eric, con cada palabra cargada de convicción. «Después de lo que le hiciste, deberías agradecer que no haya llamado ya a la policía». Por primera vez, el rostro del hombre mostró una ligera vacilación. Sus labios se tensaron, su mandíbula se contrajo. Pero solo fue un instante. Pronto, su mirada volvió a ser gélida, calculadora. «Volveré», advirtió con una voz áspera, cada sílaba impregnada de amenaza. «Esto no ha terminado». Eric no respondió, solo lo miró fijamente, con los músculos en tensión, mientras aquel desgraciado se daba la vuelta y se alejaba lentamente por la calle empapada. Esperó, solo cuando la silueta del hombre desapareció en la distancia, dejó escapar el aliento que sin darse cuenta había estado conteniendo. Con pasos pesados, regresó a la casa y cerró la puerta con llave. Luego se pasó una mano por el rostro, tratando de despejar la furia y la preocupación que le nublaban la mente. Svenje tenía razón, esto no había terminado, y ahora debía decidir qué hacer. Un movimiento a su lado lo sacó de sus pensamientos. Lati se acercó y frotó suavemente su hocico contra su mano, su forma silenciosa de decir que estaba allí. Que confiaba en él. Eric la miró y suspiró. «Te prometí que te protegería», susurró. «Y lo haré», pero esta vez, sabía que quizás tendría que ir más lejos de lo que jamás había imaginado para cumplir esa promesa. Una decisión inquebrantable. El día transcurrió con una tensión densa flotando en el aire. Eric intentó comportarse con normalidad, pero la imagen de aquella mirada fría y calculadora no lo abandonaba. Sabía que ese hombre no se daría por vencido fácilmente. Lati parecía tranquila, pero Eric notaba la forma en que sus orejas giraban sutilmente ante cualquier ruido inesperado. Ella también lo sentía. Por la tarde, los golpes en la puerta lo sacaron de su ensimismamiento. Abrió y encontró a Svenje de pie, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. «¿De verdad estuvo aquí?», preguntó, con la preocupación escrita en su rostro. Eric asintió con gravedad, dijo que volvería. Svenje maldijo en voz baja y se pasó una mano por el cabello, claramente frustrada. «Entonces no podemos esperar a ver qué intenta hacer a continuación». Le sostuvo la mirada, con una seriedad absoluta. «Tenemos que denunciarlo antes de que haga algo. Podría intentar entrar aquí por la fuerza». Eric apretó la mandíbula. Sabía que tenía razón. Miró a Lati, que jugaba con los cachorros con aparente despreocupación. Pero su instinto le decía que ella también sentía el peligro en el aire. Respiró hondo, su decisión firmándose en su interior como una promesa inquebrantable. «Ya sé lo que voy a hacer». Svenje entrecerró los ojos. «¿Y qué es lo que vas a hacer exactamente?». Eric sostuvo su mirada. «Voy a asegurarme de que Lati y los cachorros estén a salvo. Y si ese hombre regresa, estaré preparado». Svenje lo observó en silencio, como si tratara de leer entre líneas. «¿Quieres decir que llamarás a la policía?». Eric exhaló un largo suspiro. «Ya llamé a la comisaría. Pero dicen que necesitan más pruebas antes de hacer algo». Mientras tanto, su voz se endureció.
no pienso quedarme de brazos cruzados. Svenji asintió lentamente. Bien. Entonces hagámoslo a nuestra manera. Eric miró a Lati, que ahora lo observaba con atención, como si entendiera que algo estaba a punto de cambiar, y tenía razón, porque Eric no solo estaba dispuesto a protegerla, estaba dispuesto a luchar. El silencio de la noche era traicionero. Eric reforzó cada cerradura, comprobó cada ventana, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Se sentó en una silla con un trozo de madera en la mano, su única arma en ese momento. Afuera, el viento ululaba, colándose por las rendijas con un gemido espectral. Lati se tumbó junto a él, su respiración pausada pero su cuerpo alerta. Eric sintió que ella también presentía lo inevitable, y entonces, sucedió, un sonido sordo en la puerta. Eric se puso de pie de inmediato, sus músculos en tensión. Lati gruñó bajo, cada fibra de su ser preparándose para defenderse. Otro ruido. La manija vibró ligeramente, como si alguien intentara girarla desde afuera. Eric avanzó lentamente, su mirada fija en la entrada. Sabía que no te rendirías, susurró entre dientes, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, un estallido rasgó el aire. Vidrio roto, el sonido cortante se expandió por la casa como un grito. Eric giró sobre sus talones y corrió hacia la cocina. Su sangre se heló al ver una mano enguantada colándose por la ventana destrozada, buscando la manija. Sin dudarlo, aferró con más fuerza el trozo de madera y lo descargó contra el marco con toda su furia. Un golpe seco, un gemido de dolor y la mano se retiró de inmediato. «Lárgate de aquí», rugió Eric, su voz resonando por toda la casa. El intruso tropezó hacia atrás, perdiendo el equilibrio. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, su voz llegó con un siseo cargado de veneno. «Esto no ha terminado, idiota». Los pasos se alejaron a toda prisa, devorados por la noche. Lati seguía erguida, su gruñido bajo aún vibrando en su pecho. Eric sintió su propia respiración agitada, su corazón golpeando con violencia contra sus costillas. Se pasó una mano por la cara. «Maldita sea», realmente lo intentó. El sonido de pisadas apresuradas lo hizo girarse. Svenji entró corriendo, su rostro pálido de preocupación. «Eric, ¿estás bien?», él asintió, aunque aún sentía la adrenalina ardiendo en su sangre. «Sí, pero esto ya fue demasiado». Sin perder un segundo, tomó su teléfono y marcó a la policía. Esta vez, tenía pruebas, no pensaba esperar a que aquel hombre lo intentara de nuevo. Un nuevo comienzo. Las luces rojas y azules iluminaron la calle minutos después. Dos oficiales revisaron la ventana rota, tomaron fotos y registraron cada detalle mientras Eric relataba lo sucedido. Lati permaneció a su lado, inmóvil pero alerta, sus ojos observando cada movimiento con precisión instintiva. Svenji cruzó los brazos y fijó su mirada en los agentes. «Ese hombre no puede salirse con la suya». Uno de los oficiales asintió con seriedad. «Vamos a emitir una orden de restricción inmediata. Si vuelve a acercarse, será arrestado». Por primera vez en días, Eric sintió un atisbo de alivio. Pero dentro de él, una voz persistente seguía advirtiéndole, «¿Y si no se detiene?». A la mañana siguiente, con la luz del sol filtrándose por las ventanas rotas, Eric tomó una decisión. «Svenji, necesito tu ayuda para encontrarles hogar a los cachorros». Ella lo miró con sorpresa. «¿Estás seguro?». «Pensé que estabas encariñado con ellos». Eric observó a los pequeños mientras jugaban en la alfombra, ajenos al peligro que había rondado su hogar. «Los quiero más de lo que imaginé, pero quiero que tengan un lugar seguro, como Lati lo tuvo». Los siguientes días fueron una tormenta de despedidas. Con la ayuda de Svenji, Eric encontró familias amorosas para cada cachorro. Uno por uno, los vio marcharse, dejando tras de sí un vacío palpable. Su hogar se sintió extrañamente silencioso sin el sonido de pequeñas patas correteando por los pasillos, pero en el fondo, supo que era lo correcto. Al final, solo quedaron él y Lati. La casa ya no se sentía vacía, se sentía completa. Una noche, Eric se recostó en el sofá, exhausto pero en paz. Lati, con su acostumbrada elegancia silenciosa, saltó a su lado y apoyó su cabeza en su regazo. Él sonrió, acariciando sus orejas con ternura. «Parece que has decidido quedarte aquí para siempre, chica». Ella suspiró suavemente y cerró los ojos, en completa confianza. Eric miró el fuego crepitar en la chimenea. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente estaba en casa.